gobierno de unidad nacional para que tenga la fuerza necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar y mantenerse en el poder. ¿Cuáles deberían ser las características de un líder que pudiera capitalizar ese sentimiento de gobierno de unidad nacional que usted plantea? Una persona que recuerde que ser jefe del Estado es trabajar por la unidad de los venezolanos, que ya basta de fractura, que ya basta de divisiones, que ya basta de pleitos, que tiene que haber algún esfuerzo por unir a los venezolanos en la solución de los problemas. No es problema de quítate tú para ponerme yo. Yo quiero ponerme donde tú estás. El problema es que hay que enfrentar una crisis nacional de una magnitud sin precedentes y que para enfrentar esa crisis, imagínate, para enfrentar la crisis del año 58, 3 líderes que no se querían, que estaban compitiendo entre sí, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, se pusieron de acuerdo, el pacto de Punto Fijo, para tratar de mantener la democracia. Yo creo que en este momento el país está demandando un gran esfuerzo de unidad nacional para enfrentar esta crisis, que yo no sé si muchos de los que se mencionan como candidatos por ahí para suceder a Maduro tienen una conciencia clara de qué tamaño de crisis van a enfrentar. Acerca de la salida del referéndum revocatorio, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que el referéndum revocatorio no se va a llevar a cabo este año. Sin embargo, yo quisiera que evaluara ¿qué representa para la oposición que el referéndum revocatorio no se lleve a cabo este año? Bueno, se han puesto muchas ilusiones y muchas esperanzas en la celebración del referéndum revocatorio. La oposición creo que está haciendo un esfuerzo muy grande porque se haga posible el referéndum. El referéndum está en la Constitución, por tanto, se está ejerciendo un derecho. Cuando se convoca y cuando se hacen todos los esfuerzos por celebrar el referéndum, por supuesto, también es comprensible que el gobierno haga todo lo posible porque no se haga el referéndum, porque el resultado del referéndum lo conocemos tú y yo. No hay que esperar la musiquita esa que tienen aquí en Venevisión que dice ta-ta-ta-tan, ta-tan, ta-tan, para que digan quién ganó el referéndum. El resultado del referéndum ya se conoce. El presidente tiene 80% del país, de la opinión nacional, en contra. Pero el problema no es el referéndum solamente, el problema es el clima de unidad nacional que se requiere para asumir la crisis venezolana, para resolver los problemas económicos y sociales del país. Y bueno, si se hace el referéndum y se hace con éxito, yo diría que los líderes que están al frente de la alternativa democrática, su primer esfuerzo tiene que estar orientado a crear un clima de unidad para poder enfrentar con éxito los dramáticos problemas económicos y sociales que tiene el país. Para hablar de esos dramáticos problemas y de qué se avisora de aquí a que se efectúe el referéndum revocatorio, yo quisiera que habláramos a detalle de qué deben esperar los venezolanos de los próximos días. Se han descrito bastantes escenarios en los cuales se habla de que ya lo peor de la crisis pasó, que lo peor de la crisis está por venir. Yo quisiera que nos diera su opinión. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del IFEDEC. Ya llegamos a la parte final de Al Descubierto. Estamos conversando con Eduardo Fernández, político venezolano, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. En la parte anterior hablábamos acerca de las expectativas que deben tener los venezolanos ante la crisis que conjuga varias aristas, lo económico, lo político, lo social. ¿Qué se debe esperar en estos días? Mira, yo creo que no hay soluciones mágicas. No hay la posibilidad de decir mañana, overnight, de la noche a la mañana tenemos el problema resuelto. El problema es un proceso. Yo creo que es inevitable que Venezuela acuda a financiamiento externo. Va a necesitar recursos por lo siguiente: el aparato productivo interno fue destruido por razones ideológicas. Estos señores del gobierno resolvieron pensar, de acuerdo con las enseñanzas del marxismo-leninismo, que la empresa privada era mala. Y resulta que todos los países que tienen éxito tienen una empresa privada próspera que es la que coloca los bienes y servicios en los mercados. Los mercados están llenos en los países
progresistas, en los países donde la gente vive bien, da gusto ir a un mercado en Aruba. ¿Por qué? Porque en Aruba no cometen locuras y tienen los mercados llenos y tienen inversión privada y tienen gente que llena los mercados de productos, de bienes y servicios. Ellos producen muy poco, por cierto. Entonces necesitamos plata. No tenemos plata porque el gobierno se acostumbró a vivir con un petróleo a $100 y pico el barril. Llegó a $140 por barril. Bueno, bajaron los precios del petróleo y ahorita están en 39, alrededor de 40. Y eso les parece una tragedia. Por cierto, ninguno de los presidentes de la Cuarta República tuvo el petróleo a $40. Si cualquiera de ellos resucitara en este momento, dirían, pero qué maravilla tener el petróleo a $40. Pues bien, estos, cuando lo tuvieron a 140, no ahorraron. Han debido ahorrar, pero no invirtieron para tener producción alterna. Entonces comprábamos todo afuera. El plato criollo de los venezolanos, el plato típico, es el pabellón criollo. Tiene carne, tiene caraotas, tiene arroz y tiene plátano. La carne empezamos a comprarla en Brasil. Venezuela puede producir carne y ha producido carne en el pasado. Ahora estos resolvieron comprarla en el Brasil. Las caraotas en Nicaragua, el arroz en Ecuador. Todo venía de afuera, pero se nos acabaron los reales porque esta gente despilfarró la inmensa riqueza que teníamos. No hay dinero para comprar la comida que necesitamos mañana y tampoco hay para pagar la comida de ayer. A pesar de que hay que reconocerle, por cierto, al gobierno que ha sido muy cumplidor de las obligaciones externas hasta ahora. Ha logrado pagar las obligaciones de la deuda externa venezolana. Pero lo cierto es que no tenemos real para traer comida. Necesitamos un auxilio económico, pero ese auxilio económico no nos va a llegar sin unas condiciones de seriedad en el manejo de la economía. Tenemos que hacer ajustes de la economía porque este relajo, este desorden de los tipos de cambio, la falta de unificación cambiaria, los controles de precios, todos los controles artificiales de la economía no dejan crecer la economía. ¿Qué le dice usted a los que piensan que la fuerza que ha tenido el chavismo en estos últimos años es el resultado de desaciertos de la llamada Cuarta República? Absolutamente, se cometieron demasiados errores. Yo en alguna oportunidad, antes de que se supiera de la existencia del señor Chávez, dije un discurso en el Congreso, te doy la fecha precisa, 5 de julio de 1987. Y dije, señores, el pueblo está bravo. Y el pueblo está bravo porque durante los años de la Cuarta República también Venezuela tuvo mucho dinero, no tanto como ha tenido en los últimos años aquí, pero tuvo mucho dinero y había demasiada gente pobre. El tema de la injusta distribución de las riquezas y de las oportunidades fue una asignatura fallida, no aprobada por los líderes de la Cuarta República. ¿Piensa usted que lo reivindicó el chavismo? En parte sí, porque en todo caso había muchos problemas, pero por cierto que estábamos mucho mejor de lo que estamos ahora. El chavismo no solamente no resolvió ninguno de los problemas que existían en la Cuarta República y que yo mismo, que fui casi todo el tiempo líder de la oposición, los denuncié en ese momento, la corrupción, el estatismo, el burocratismo, el centralismo, todas esas cosas, y combatí contra ello y propuse leyes. ¿Qué aprendió de esos errores? Bueno, que no se deben repetir más nunca y que lo que hay que hacer hacia el futuro no es repetir la Cuarta República, no repetir la cuarta, ya la cuarta quedó atrás, no repetir la quinta, que me parece que se han cometido los mismos errores, solo que mucho más graves. Hay que hacer un país moderno con una economía diversificada, con una democracia transparente que funcione bien, Estado de Derecho, donde todos nos respetemos, donde demos por cancelada la cultura de la confrontación y del insulto. Tú eres un tal cosa y entonces el otro contesta, más tal cosa serás tú. Eso no puede ser. Este país tiene que tener un lenguaje respetuoso. Los adversarios tienen que tratarse con respeto y el primero, el jefe del Estado. Hay dos figuras aquí que deben cuidar muchísimo su lenguaje, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, mi amigo Henry Ramos. Los dos deben tener un lenguaje muy cuidadoso porque son el espejo donde se mira el pueblo venezolano y dice, si estos se insultan, yo me siento autorizado a insultar a mi vecino. No, tenemos que elevar la calidad del debate político y del lenguaje político. ¿Qué le dice usted a los que piensan que en política hay muertos políticos? Pues yo no sé, los muertos políticos, todos los presidentes de la República que hubo en Venezuela están muertos ahorita. De modo que claro que hay muertos.
están muertos todos los que fueron presidentes. Cuando a mí hay gente muy amable que me dice, ay, qué lástima que tú no fuiste presidente, les digo, mira que todos los que fueron presidentes están muertos y yo gozo de muy buena salud, afortunadamente. De modo que lo que tenemos es que ser útiles. Hay gente muy útil a los 100 años. Fíjate tú que en Perú acaban de elegir como presidente de la República a Pedro Pablo Kuczynski, que es amigo mío y por cierto mayor que yo. La Iglesia Católica tuvo que elegir un papa y no fueron a buscarse como papa a un monaguillo, sino que pusieron de papa a un señor serio, con experiencia y con autoridad para hacer lo que está haciendo. De modo que el problema no es de edad. Hay muchachos jóvenes, por ejemplo, este joven director del programa musical de Venezuela, Dudamel, es un orgullo de Venezuela con pocos años. A lo mejor hay algunos que tardan muchos años para llegar a ser unos directores musicales tan brillantes como Dudamel. Bueno, en su juventud lo está haciendo estupendamente bien. De modo que yo lo que creo es que el problema no es de edad, el problema es de capacidad y de disposición a servir, a ser útil, a tratar de ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Eduardo Fernández por estar con nosotros al descubierto, político venezolano, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Gracias por estar con nosotros hoy al descubierto y gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.